yo podría decirlo como el mayor engaño que le han hecho a los llaneros del Piedemonte allá en nuestra tierra. Porque hoy lo que tenemos es un peaje que nos dijeron que se iba a levantar en el momento en que se construyera el puente que da acceso a la ciudad de Villavicencio, la vía Villavicencio-Yopal. El puente se construyó, pasaron los 20 años de concesión, retiraron el pontazo de Vanguardia, pero no retiraron el de Puente Amarillo, que solo se había creado como una forma de evitar el no pago del de Vanguardia, porque había una otra vía terciaria por el que se pasaba la gente. Es decir, en el momento en que retiraron el peaje, el pontazo de Vanguardia, debieron haber retirado el de Puente Amarillo y nunca lo retiraron. Y hoy se mantiene y hoy nos cobran, y es por esa razón que nosotros decimos que es un peaje ilegal. Es un peaje ilegal porque además en las mesas de concertación que hemos tenido, producto de las manifestaciones, producto de los más de 5 meses de resistencia en el punto, hemos solicitado insistentemente las actas de socialización con las cuales le dijeron a la comunidad y con las cuales se constituyó ese peaje y no nos las han entregado. O sea, no existen. Y hasta el momento yo le pediría el favor al senador Fabián que volvamos a pedir esas actas con las cuales supuestamente se creó ese peaje y se socializó con la gente, porque nosotros estamos seguros de que no existen. Pero no me voy a detener en la ilegalidad del peaje. Lo que yo quiero contarles es lo siguiente. Ese peaje afecta principalmente a dos municipios que son hermosos, Restrepo y Cumaral. Restrepo, que tiene una producción aproximada de 311.000 millones de pesos, y que cerca del 68% de sus actividades son actividades terciarias, es decir, las relacionadas con el comercio, el turismo, la hotelería y demás. Y para el caso de Cumaral, la producción es de 568.000 millones de pesos y sus actividades terciarias corresponden al 42%. ¿Qué significa esto? Que estos dos municipios dependen de la gente que va hasta allá, los visita, compra el pan de arroz, compra la carne llanera, se queda en el hotel y consume. Ese es el grueso de su actividad económica. Y lo que hoy es el peaje de Puente Amarillo es una barrera económica para estos municipios. Nosotros no rechazamos la construcción vial y las vías, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hoy nosotros hemos podido comprobar que ese peaje es una barrera desde el aspecto económico, porque cuando estuvimos los 5 meses con la vara levantada, ustedes no se imaginan cómo el pueblo estuvo lleno y cómo bajaban los carros para consumir en esos territorios. Pero además es una barrera para cosas básicas que necesita el ser humano, como por ejemplo la educación. Nosotros no tenemos universidades en estos municipios y las universidades son en Villavicencio. O sea que todos los días la gente tiene que pasar hasta Villavicencio para educarse, para una cita, porque nosotros no tenemos hospital de primer nivel, para trabajar, porque la mayoría de la población de Restrepo y de Cumaral también trabaja en Villavicencio. Es decir, nosotros sí o sí tenemos que pasar por ese peaje de Puente Amarillo y que nos lo cobren. Además de esto, estos municipios tienen bajos recursos y tienen una alta dependencia de los ingresos del orden nacional, como lo demuestran las finanzas en el territorio. El peaje de Puente Amarillo, según cifras del 2022, tiene un tránsito de aproximadamente 4.2 millones de vehículos, pero de estos vehículos que pasan, cerca de 3 millones se quedan en Restrepo y Cumaral. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque particularmente no les basta con que el peaje esté a solo 7 kilómetros de Villavicencio, tenemos otro a 13 kilómetros después de Cumaral, entonces tenemos peaje para ir a Villavicencio, luego el peaje está Restrepo, luego está Cumaral, y en la salida de Cumaral tenemos otro peaje, menos de 13 kilómetros entre los dos. Entonces nos dimos cuenta que esos 4 millones de pesos, 13 quedan en Restrepo, entre Restrepo y Cumaral, porque el restante no pasa por el otro peaje que queda después de Cumaral. Lo que significa que ese peaje lo sostiene la gente de Restrepo y de Cumaral. Pero adicional a eso, 2.9 millones de vehículos, que son los que pasan hasta Restrepo y de Cumaral, son de categoría 1 y 2. ¿Saben cuál es la categoría 1 y 2? Pues el vehículo particular, la gente trabajadora, la gente que se desplaza para obtener sus ingresos y para el día a día de lo que nosotros llamamos. Cerca de 17.600 millones de pesos son los que pone la gente de Restrepo y de Cumaral según el recaudo de este peaje de Puente Amarillo. Pagamos más por pagar ese peaje que lo que pagamos por los impuestos que nosotros tenemos de industria y comercio, impuesto predial y demás. Nosotros tenemos una reforma tributaria para Restrepo y Cumaral con ese peaje. A pesar de que dependemos de que la gente vaya y consuma allá, nosotros le estamos diciendo a la gente:
para ir a consumir allá, usted tiene que pagarnos para transitar allá. ¿Y qué hemos encontrado de soluciones por parte de quienes pueden solucionar? Que tenemos claramente definido, que es el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y la ANI. Pues represión y propuestas de tarifa diferencial que no resuelven el problema de fondo. Porque es que la tarifa diferencial a mí me resuelve un problema para unos pocos vehículos de Restrepo y de Cumaral, pero no me resuelve el problema del consumo. Porque la solución que ellos nos han dicho es que el peaje que hoy pagamos en 5.400 pesos, nos lo van a poner en 8.200 pesos. Entonces lo que le estamos diciendo al turista es: turista, usted que quiere ir a Restrepo y de Cumaral con 5.000 pesos, ahora va a tener que pagar 8.200 pesos para ir. ¿Esa es una solución para resolver el problema económico de Restrepo y de Cumaral? No. Estamos aumentando la tarifa económica para que las personas vayan y sigan sosteniendo estas actividades económicas. Por tal razón, nosotros hacemos un llamado respetuoso pero enérgico al gobierno nacional, que es el que puede solucionar, que voltee la mirada a los llanos orientales y que nos dé una solución definitiva, así como lo han hecho en otros peajes del país, donde ha suspendido las tarifas. Hoy nosotros pedimos que se suspendan las tarifas por lo menos de forma temporal, mientras se resuelven las acciones jurídicas que tenemos o mientras llegamos a un acuerdo de tiempos. Pero hoy lo que nosotros sabemos es que el gobierno no ha querido acceder a eso, y hoy lo que nos proponen es una tarifa de 8.200 pesos sin escuchar a las comunidades. Muchas gracias.